Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal Profe Gio Vergara, donde estamos viendo temas de geometría analítica. Una de las grandes interrogantes de la geometría analítica es, a partir de la gráfica, obtener la ecuación o a partir de la ecuación, obtener la gráfica. Los primeros elementos que vamos a ver es el concepto de rectas y vamos a analizar que para localizar una recta bien definida ocupamos dos puntos. Entonces, una de las grandes preguntas es ¿cuál será la distancia entre estos dos puntos sin aplicar alguna regla o algún instrumento de medición? Es decir, vamos a hacer una medida indirecta a partir de una ecuación. La fórmula de la distancia dice que la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de x2, es decir, de la abscisa del punto 2 menos la abscisa del punto 1 al cuadrado, más la ordenada del punto 2 menos la ordenada del punto 1 al cuadrado. Vamos a ver que esto está muy sencillo. Veamos pues que en el ejemplo que nos presenta aquí vamos a representar dos puntos y vamos a encontrar la distancia entre los puntos. Dice así: trace la recta que pasa por los puntos A menos 3,2, es decir, esto yo lo puedo definir como un x1 y tiene una coma y1, y este punto B puede ser x2, y2. Si yo vamos aquí a aclarar que estos puntos se pueden ubicar en un plano cartesiano XY, donde claramente lo podemos visualizar estos dos puntos. Entonces, primeramente voy a trazar, como dice aquí la información, dice trace la recta. Entonces, voy a localizar el punto A, que es menos 3 en el eje X, menos 1, menos 2, menos 3. Este es el eje X, este es el eje de las Y. Y vamos a identificar cuatro cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Este punto A está en este caso en el segundo cuadrante porque tiene la abscisa negativa y la Y positiva, es decir, menos 3 en X, y voy a subir 2 unidades en Y, 2. Quiere decir que el punto A está ubicado en el segundo cuadrante. Ahora bien, el punto B, vamos a ver dónde está ubicado, es 5 unidades en el eje X, 1, 2, 3, 4, 5, y tengo 2 unidades hacia abajo, menos 1, menos 2, entonces este sería el punto 5, menos 2. Este es el punto B. Quiere decir que por dos puntos está definida una y solo una recta que tiene una cierta característica. Tiene un cierto ángulo de inclinación que ahorita no lo vamos a ver, pero yo quiero saber cuál es la distancia entre este punto y este otro punto. Es decir, quiero saber cuál es la distancia entre el punto A y el punto B. De hecho, puedo colocar la abscisa menos 3,2 que está en el segundo cuadrante y el punto B que está en el tercer cuadrante, 5, menos 2. Muy bien. Aplico la fórmula de la distancia, vamos a ver qué es la raíz cuadrada. Dice la fórmula que es a x2 le voy a restar x1. Entonces, si yo sigo esta fórmula sería a x2, que vale 5, le voy a restar el valor que es x1, pero ojo con esto porque es donde se equivocan los alumnos. Sería menos por la fórmula y menos 3 porque el elemento en y es negativo y lo elevo al cuadrado, más el valor de b, que en este caso es y2, que el elemento es negativo, menos 2, ¿verdad? Por menos, porque es la fórmula, menos y1, que es positivo, que es menos 2 al cuadrado. Y cierro la raíz. Ojo, vuelvo a repetir, este elemento 5 es x2, la fórmula te pone un signo negativo, pero el elemento x1 es negativo, aquí vamos a hacer un cambio de signo, y es x2 menos x1 al cuadrado, más y2, que es menos 2, menos el y1, que es un elemento positivo. De tal manera que aquí tenemos lo siguiente, esto sería raíz, menos por menos es más, sería 5 más 3, sería 8 al cuadrado, más, aquí sería menos 2, sería un menos 4 al cuadrado, muy bien, entonces esto me queda 8 al cuadrado son 64, más
menos 4 al cuadrado. Toda base negativa al elevarlo a un exponente par siempre será positivo. 4 al cuadrado serían 10 más 16. Entonces, la distancia entre estos dos puntos serían 64 más 16. Vamos a establecer que 64 más 16 serían raíz de 80, que en este caso, si yo les traigo la raíz de 80 sería 8.94 unidades. ¿Qué significa esto de manera que lo podamos representar? Quiere decir que la distancia entre el punto A y el punto B hay una distancia de 8.94 unidades. Si yo colocar una regla entre estos dos puntos, coincide con esta distancia. Bien. Veamos aquí en la parte cómo a partir de una gráfica yo obtuve un elemento de la recta llamado la distancia. Veamos el siguiente punto, el siguiente ejemplo para que se entienda un poquito más. Es exactamente lo mismo. Dice, trace la recta que pasa por los puntos A 3,4 y B menos 6,4 y halles su distancia. Es exactamente lo mismo. Empezamos primeramente a partir de la gráfica, es decir, voy a trazar una recta, puesto que me dan dos puntos y la puedo definir en un plano cartesiano con las condiciones que ya saben. En el eje horizontal siempre va el eje X, en el eje vertical siempre va el eje Y. Y vamos a darnos cuenta que el punto A está en el primer cuadrante, puesto que el elemento A tiene por coordenadas X1, Y1, son 1, 2, 3 en X y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Es decir, aquí está el punto A. El punto B está menos 6 unidades en el eje X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y está a 4 unidades en el eje Y, 1, 2, 3, 4. Aquí está, veamos que están orientadas, es una recta que pasa por dos puntos y que es puramente horizontal. Fíjense muy bien, ¿por qué puse este ejemplo? Porque es muy práctico, fíjense muy bien. Vean, no sé si se alcanza aquí a visualizar que cada cuadrito es una unidad para mí, es decir, que hay una unidad entera. Por ejemplo, sin aplicar la distancia, sin aplicar la fórmula de la distancia, yo sé que la distancia entre B y A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La distancia entre el punto A y el punto B son 9 unidades. Pero si yo hubiera puesto una regla me da 9 unidades, pero la idea es hacer una fórmula que me permita demostrar esta parte. Entonces yo digo, la distancia entre los dos puntos A y B, hay muchas nomenclaturas, esto significa una distancia, es un segmento, recuerden en propiedades de geometría, es a X2, que en este caso vale menos 6, le reste el elemento X1 que es positivo y lo eleva al cuadrado, más Y2 que el elemento es 4, menos X1 que el elemento es positivo. Muy bien, es decir, debo 6 y debo 3, debería 9, la distancia de AB es menos 9 al cuadrado y 4 menos 4 es 0, que al cuadrado es 0. Entonces me quedo con menos 9 al cuadrado. Y menos 9 al cuadrado, ustedes saben aquí en China que es 81. Recuerden otra vez el principio. Toda base negativa, al elevarle un exponente par, el resultado va a ser positivo. Y la raíz de 81 es 9 unidades, lo que se quería demostrar. Fíjense cómo apliqué la fórmula de la distancia que me dieron 9 unidades y cómo yo me anticipé ahorita por la sencillez del ejercicio que si yo los hubiera medido de manera directa también me dan 9 unidades. Bien, pues este es el principio del estudio de la geometría analítica. De mi parte sería todo. Yo te invito a que te suscribas al canal, le des like. Hasta la próxima. Muchas gracias.